Listo, ahí se está grabando. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas. Gracias de nuevo por estar en esta sesión. El día de hoy nos toca escuchar con mucha atención la presentación de el maestro Marco Antonio González Pérez. Él es una eminencia, una autoridad en relación a temas legislativos y que tienen que ver con el agua. Esta reunión forma parte del foro de egresados, de estudiantes y de empleadores, que es un esfuerzo que realiza la Universidad Autónoma de Chihuahua para vincular a los alumnos con lo que sucede afuera, con lo que sucede en el mundo real. Entonces, es motivo de gran alegría y de gran orgullo para mí presentar al maestro González. A ver, acá está llegando otro alumno, ya le estoy dando a aceptar. Eh, ya platicamos cómo es la mecánica, ya lo hemos platicado en otras ocasiones. El maestro González va a tener media hora más o menos, 35, 40 minutos para platicarles un poquito cómo ha sido su experiencia relacionada con temas hídricos desde un punto de vista legal. Entonces, mi invitación a todas y a todos es que no se queden callados, que participen, que levanten la mano, que comenten, incluso me atrevería a decir que, que interrumpan al maestro si quieren hacerlo. La idea es que esta sea una conversación así muy en confianza, muy cercana y siéntanse, insisto, con toda la confianza de hacer comentarios. Entonces, sin más, le cedo la palabra, maestro. Bienvenido, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Inge. Primero que nada, pues agradecerte que me hayas invitado y la verdad, pues ya tenemos ratito ahí en la cuestión legal respecto a los procedimientos administrativos de la Comisión Nacional del Agua, que en este caso es la autoridad quien emite los actos administrativos en materia de aguas nacionales. Y créanme que el objetivo que quiero yo hacerles llegar con esta plática es sintetizar un poco los problemas que se presentan, los problemas jurídicos que se presentan y cómo se ven de este lado. Creo que muchos de ustedes por la especialidad que están cursando, a lo mejor les van a tocar estar del otro lado que yo, o sea, van a estar dentro de la administración pública y quiero enseñarles un poco casos prácticos, cómo toca estar de este lado para que ustedes vean en qué nos fijamos nosotros los litigantes, porque nuestro trabajo pues realmente es en qué se equivoca la autoridad, qué errores comete, para nosotros defender a los usuarios, y que ustedes estando del otro lado se puedan corregir esos problemas o esos errores que se cometen. Y desde un punto de vista jurídico, sí hacerlo muy concreto para que en un futuro ustedes lo puedan concretar o sepan de qué se trata, qué errores se están cometiendo dentro de la administración pública, no nada más del agua, sino en todas sus vertientes, Profepa, todas las vertientes ecológicas. Este, entonces, voy a empezar por un poquito para resumir. Esta presentación se llama Procedimiento Administrativo y Medios de Defensa. Voy a resumir en qué consiste el procedimiento administrativo y cómo, estando nosotros de este lado, cómo se defienden o cómo se atacan esos actos administrativos. El artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece una serie de requisitos que todo acto administrativo debe cumplir. Primero que nada, debe ser expedido por un órgano competente. Es decir, si el órgano del que estamos hablando es de aguas nacionales, no puede pasar más allá de su competencia. Es decir, no puede hablar en materia electoral o en materia de otra que sea fuera de sus facultades. Parece sencillo, pues puedes decir, oye, un asunto con agua, pues obviamente lo va a emitir con agua, pero en la práctica una resolución debe estar fundamentada el por qué el órgano que lo está emitiendo cuenta jurídicamente con facultades para emitirlo.
No sé si a ustedes les habrá tocado ver alguna resolución de Conagua. Primero viene un párrafo y viene una serie de artículos, muchos, cientos, a veces decenas de artículos. Todo eso articulado es para demostrar por qué el órgano que emite el acto puede ser, por ejemplo, una multa, por qué es competente para emitir esa multa. Han existido casos que porque le faltó un artículo, se cae la multa, porque tú como litigante combates, oye, a la autoridad le faltó el artículo 3 de la ley orgánica de Conagua. Ah, ok, entonces el juez lo estudia y dice, efectivamente, aquí falta el artículo 3 y por ese simple hecho puede ser nulo. Todos los demás requisitos más o menos son los mismos, digo, cuestiones muy finas, muy técnicas de por qué son diferentes, pero al final de cuentas, por ejemplo, tener objeto que pueda ser material mismo, habla también de que no que exista en la ley, cumplir con la finalidad de interés público, más o menos lo mismo. Este requisito, hacer constar es por escrito con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida. Aquí viene un caso de excepción porque ya la autoridad administrativa, con los avances de la tecnología, emplea firmas electrónicas. Es decir, ya no se necesita la firma de pluma y de puño y letra de la autoridad administrativa, sino que ahora lo que se emplea son firmas electrónicas con códigos que vienen, pues sí, son firmas electrónicas que ya suplen, o sea, la tecnología nos alcanzó y este requisito ha sido alcanzado por las firmas electrónicas. Ya la mayoría, en este caso Conagua, ya en su mayoría son firmas electrónicas. Ya casi ningún acto de autoridad está firmado de puño y letra por la autoridad. Estar fundado y motivado. Este requisito, mucha gente confunde lo que es fundado y que es motivado. Fundado es que el acto administrativo esté fundamentado por artículos de la ley. Es decir, este acto se fundamenta en el artículo ta. Y motivado quiere decir que la conducta la cual tú estás regulando se ajuste a la ley. Para resumirlo un poco, fundado es en qué artículos te basas y motivado el por qué fundas esa conducta o por qué motivas esa conducta o esos razonamientos en la ley. Es la diferencia entre fundado y motivado. Mucha gente confunde o piensa que es lo mismo, fundado y motivado. Fundado básicamente es en qué artículos de la ley te basas y motivado es por qué la conducta o por qué el razonamiento se ajusta a la ley. Uno es la ley y otro es la conducta. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta ley. Esto quiere decir que todo acto administrativo, toda resolución administrativa debe ser precedido por un procedimiento. Es decir, en el caso de una multa, hay una serie de requisitos, una serie de formalidades que si la autoridad administrativa no lo cumple, puede ser nulificado por una autoridad judicial. Un ejemplo, en materia de aguas nacionales, se establece que te van a hacer una inspección. Después de esa inspección, la autoridad te da 5 días para que tú alegues o argumentes lo que a tu derecho corresponda. Y si no lo haces, ya procederá al inicio del procedimiento sancionador. Si Conagua no te otorga esos 5 días para que tú te defiendas, ese procedimiento puede estar viciado. Entonces, por eso es muy importante que Conagua se ajuste al procedimiento establecido en la ley, porque si tú te saltas un paso de lo que dice ahí el procedimiento, todo el procedimiento puede ser modificado. Entonces, se basa mucho en las formalidades de ley. Todo procedimiento administrativo tiene que seguir las formalidades. Si tú te brincas un pasito, como administración pública te puede ir mal, porque posteriormente los abogados de ahí se basan para echar a perder un procedimiento. Ser expedido, eso de que sin medio error en el objeto causa motivo, es porque muchas veces, sabemos que la administración pública
está superada en el trabajo, o sea, no da abasto, son 1000 asuntos y son 3 gentes las que están ahí trabajando. Entonces muchas veces agarran machotes, se equivocan, cambian de nombre, cambian de predio. Por ejemplo, una visita de inspección a un rancho donde quieren verificar el pozo, se equivocan en coordenadas o se equivocan en el nombre. Estos errores pueden acarrear una nulidad. Entonces, es muy importante que, bueno, dentro de lo posible, entiendo yo la verdad que a veces eh, es inhumano la cantidad de trabajo que tienen y por lo tanto se cometen errores, pero esos errores pueden costar caro para el efecto del beneficio de la administración pública o del interés público, porque los particulares pueden agarrar de ahí y tumbar todo el procedimiento. Disculpen, no, la verdad es que no soy muy diestro con esto de la computación, entonces por eso a veces me voy para atrás o para adelante. Mencionar el órgano del cual emana, pues aquí efectivamente, por ejemplo, hay dentro de la misma administración pública hay diferentes departamentos, hay diferentes órganos, se tiene que mencionar muy bien de qué órgano lo está emitiendo precisamente para que el particular pueda verificar que el órgano que emite esa resolución o ese procedimiento coincida con las facultades que tiene. Es decir, no todos los departamentos tienen las mismas facultades. Entonces, el departamento o el órgano tiene que tener facultades las cuales deben de coincidir para poder emitir el acto. La fecha y lugar de emisión también ese es otro requisito que en la práctica a veces se ve muy mermado, ya que lo que se hace es que, por ejemplo, hoy se emite una resolución de multa, por ejemplo, y lo que se hace es que le ponen un sello. Ese sello, pues realmente no es la fecha en que se está emitiendo, se lo ponen porque, pues, así es más fácil, pero realmente no coincide con la fecha en la que se hace. En la práctica, la administración pública lo ejecuta de esa forma porque, como lo veremos más adelante, tienen que respetar plazos. Entonces, para efecto de que no se les vayan de las manos los plazos y todo eso, realmente le ponen con un sello, la acomodan pues con un sello en la fecha que ellos quieran, lo cual no es muy correcto, pero sin embargo en la práctica es muy común, les ponen un sellito donde le dicen, esta resolución administrativa se emite en tal fecha. Bueno, se debe indicar dónde puedes consultar todo el expediente, porque vuelvo al ejemplo clásico de la multa. Cuando te imponen una multa, tú tienes el derecho de acudir a Conagua y revisar el expediente para ver en qué se basó Conagua para imponerte esa multa. Realmente en la práctica se batalla mucho porque tú quieres ir a ver un expediente y te comentan, no, está en archivo, no te lo puedo prestar, es muy complicado, pero por lo menos si en papel debe quedar asentado que tú puedes ir a revisar el expediente las veces que tú quieras. En la práctica no sucede porque pues, ya sea que no lo tienen o anda extraviado por ahí, pero sí es un requisito del acto administrativo el hacerte saber que tú cuentas con el derecho de ir a revisar los expedientes para poder defenderte, ¿verdad? En este punto, en tratándose de actos administrativos recurribles, deberá hacerse mención de los recursos que procedan. Ese es otro requisito del cual Conagua también falla mucho y en general varias dependencias, porque en toda resolución administrativa te tienen que hacer mención, te tienen que hacer saber qué recursos o con qué recursos jurídicos tú puedes impugnar esa resolución. Por lo general te ponen ahí que cuentas con 15 días para interponer el recurso de revisión. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero Conagua y en general los órganos de la administración pública no te dicen que también cuentas con el juicio contencioso administrativo, que es optativo, es decir, tú tienes a tu alcance dos recursos, el recurso de revisión y el juicio contencioso administrativo. El recurso de revisión
es optativo, o sea, tú puedes decir, no, ¿sabes qué? No quiero yo ir por el recurso de revisión, me quiero ir directamente ante un tribunal. Entonces, con agua siempre falla y nunca te dice que tienes el juicio contencioso administrativo, el cual no, los tribunales no le dan mayor importancia. Lo único que ocurre en ese caso es que te dan un tiempo extra para que tú puedas impugnar esa resolución a través del juicio contencioso administrativo. Un ejemplo, te ponen una multa de 500,000 pesos. Con agua te informa que tienes 15 días para interponer el recurso, pero no te informa que tienes 30 para interponer el juicio contencioso administrativo. Entonces, aplica a tu favor una duplicidad del término, es decir, ahora no vas a tener 30 días, vas a tener 60 días para poder impugnarlo a través del juicio contencioso administrativo. Es la única sanción que se impone por no cumplir ese requisito, es decir, si te ponen la multa y no te informan eso, no quiere decir que ya la resolución es nula, sino que vas a tener el doble de días para impugnarlo. Por ahí, ingeniero, no sé si vaya muy rápido, tengan alguna duda, no sé si los compañeros quisieran comentarme que voy muy rápido o voy bien. Por mí vas bien. Voy bien, ok. Sí, por mí vas bien. No sé si hasta ahorita los alumnos quieran realizar algún comentario, alguna opinión. Por aquí, ahorita vi que estaba justamente una persona que trabaja en Conagua, que es un alumno ahí de la maestría, nada más Ah, que ok. como que se desconectó. Vamos a ver si ahorita Se conecta. sí, a ver si se conecta más adelantito. Seguramente que tendrá ahí alguna, alguna opinión, Algunos algún... puntos. Sí, es lo padre aquí de este tipo de temas de lo jurídico, porque no hay verdades absolutas, no es como en su caso que estudian ingeniería, que pues ahí me imagino hay cuestiones técnicas que son indudables, ¿verdad? O sea, es Sí, lo que es, 2 más 2 son 4 y se acabó. Acá sí, no, acá hay, el derecho es lo bonito que hay gente que puede opinar una cosa, hay gente, inclusive los mismos jueces a veces no se ponen de acuerdo, los abogados no nos ponemos de acuerdo. Entonces, pues es lo padre. Bueno, sí, en el último punto, donde habla de que debe ser expedido atendiendo todos los puntos planteados por las partes, es un principio que se llama de exhaustividad, es decir, el órgano que va a resolver debe contemplar o estudiar todos los argumentos que le plantean las partes, por más improcedentes que sean. Por ejemplo, me quieren multar a mí porque no respeté el volumen de metros cúbicos que ampara mi concesión. Y yo, pues, expongo que, oye, no me debes de multar porque yo soy hijo del gobernador. Y al ser hijo del gobernador, pues no procede tu multa. Entonces, pues con agua se va a reír, ¿verdad? Decir, este loco que trae. Pero el principio de exhaustividad obliga al resolutor, en este caso con agua, a que atienda ese punto, por más inverosímil y por más, perdón la expresión, por más estúpido que sea, lo tiene que atender y tiene que contestarte. Eh, Obviamente va a ser improcedente, pero sí tiene que decir, oye, tú como particular, pues no te exime de cumplir la ley el que seas hijo del gobernador. Pero al punto que voy es que tiene que atender todo lo que tú expongas, por más improcedente o improcedente que tus argumentos sean, te tienen que atender. Entonces, hasta ahí acabamos los requisitos de legalidad del acto administrativo, del procedimiento administrativo. En general son bastantes. Al parecer, todos los requisitos son con bastante sentido común, pero en la práctica, si la administración pública no cumple con alguno de los requisitos, puede tumbarse todo el procedimiento, por más que la persona sí sea culpable de la multa o de la sanción o de lo que le quieran imponer. Si no se cumple con uno de esos requisitos, puede ser nulo o anulable. Ahorita voy a ir a tocar ese tema de cuál es la diferencia entre nulo y anulable, que muchas veces o sea, son conceptos difusos. Ni los mismos abogados nos ponemos bien de acuerdo cuándo es una nulidad lisa y llana y cuándo es una nulidad para efectos. Eh,
La Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que si no se cumplen los requisitos establecidos en la presentación anterior, en la diapositiva anterior, son nulos o anulables. La diferencia entre esos, como les comento, es muy difusa, o sea, es muy técnica y muy difícil de comprenderla. Sin embargo, la diferencia más clara es que es nulo absolutamente un acto administrativo cuando el requisito es muy grave, y es nulo para efectos o es anulable para efectos cuando uno de los requisitos no es tan grave. Les pongo un ejemplo. A mí me multan porque no te, en el título de concesión, cuando a ti te asignan una concesión para explotar aguas nacionales, supongamos que te permiten una tubería de 5 pulgadas. Entonces va el verificador o el inspector a checar que tu tubería sea 5 pulgadas y efectivamente, o sea, según consideración de él, tu tubería no es de 5 pulgadas, pero no la mide. Nunca hace nunca levanta la constancia de que te midió y que sí la tubería es de 5 pulgadas, sino que se inventa que es de 10 pulgadas. Entonces, el particular impugna y dice, oye, el inspector ni siquiera checó con qué midió, no hay ninguna constancia que la haya medido. Entonces, ahí, al no estar bien fundado y motivado, es un requisito que es grave o de fondo, le llamamos nosotros abogados de fondo. Entonces, si sale la sentencia favorable al particular, dice, oye, ese acto es nulo y por lo tanto la multa no puede proceder. ¿Sí me explico? Entonces, en cambio, por ejemplo, si una omisión en el requisito fue eh, el que no te hayan avisado cuál recurso procede, con qué lo puedes impugnar, los efectos de ese vicio en el procedimiento es únicamente para que te informe, o sea, no es tan grave, pues. Entonces, hay esa diferencia entre la nulidad absoluta o nulidad lisa y llana o la nulidad para efectos. Entonces, pero sí, a veces la verdad es que sí, ni siquiera los jueces se ponen de acuerdo cuándo es una y cuándo es otra, porque son conceptos muy difusos, muy difusos. Entonces, realmente no quiero profundizar en el tema porque ni siquiera los jueces ni los abogados nos ponemos bien de acuerdo cuándo es uno y cuándo es otro, porque los ejemplos que di son, pues, son diametralmente opuestos, o sea, uno es muy extremo y el otro es muy livianito. Entonces, no vale la pena profundizar mucho el tema porque ya se tendría que ver cada caso qué fue lo que faltó para ver si es anulable o es una nulidad lisa y llana. Ok, entonces tenemos pues que existen dos tipos de procedimientos administrativos. Uno, el procedimiento iniciado de oficio y otro, el procedimiento iniciado por parte interesada. ¿Cuál es la diferencia de uno de otro? El iniciado de oficio, el clásico ejemplo es la verificación o la inspección y después la multa o el procedimiento sancionatorio o disciplinario. Ese procedimiento, como su nombre lo indica, es iniciado por la autoridad. El segundo es a petición de parte interesada. Es, por ejemplo, cuando voy yo y estoy interesado en que me otorguen una concesión para la explotación de aguas nacionales, voy yo con mis requisitos, lo presento, y es entonces que se forman dos procedimientos diferentes. Uno es iniciado de oficio o el que inicia la autoridad, y otro es el que inicia el propio gobernado o el propio particular. Básicamente, de esos dos procedimientos, ya obviamente se dividen mucho, pero de forma genérica son esos dos procedimientos los cuales son el procedimiento administrativo. Está contemplado en el artículo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Aquí está mal en la C, es Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Están contemplados esos dos tipos de procedimiento, uno el iniciado de parte y otro iniciado de oficio. Bueno, en el procedimiento iniciado de parte interesada, es decir, el que tú vas y solicitas alguna cuestión que tengas interés,
La administración pública no te puede exigir más requisitos de lo que viene contemplado en la ley. Un ejemplo así muy práctico que se da en la Conagua es, por ejemplo, tú tienes un pozo aquí, perdón, tú estás interesado en poner un pozo aquí y tu vecino tiene otro pozo aquí. La distancia entre cada uno de los pozos estableció Conagua que no puede ser a más de 1000 metros. Perdón, no puede ser menor a 1000 metros, porque el pozo de aquí puede afectar el pozo de acá. Sin embargo, esa distancia genérica de 1000 metros no está en la ley. La ley te dice, tú puedes poner un pozo siempre y cuando no afectes a terceros. Pero esa distancia genérica, ustedes mismos me podrán decir, ustedes son mejores ahí en ese aspecto, es que no hay distancia predeterminada para saber a cuánta distancia afectas a otro pozo. Hay casos, por ejemplo, acá por Aldama, que hay pozos, o hay tanta agua, hay tanta corriente, corriente subterránea me refiero, que si tú pones un pozo a 200 metros, en nada bajas los niveles al pozo que está a 200 metros. Entonces no aplica la distancia genérica de 1000 metros. La verdad que ese es un argumento que nosotros hemos peleado bastante porque ¿de dónde saca con agua que es a 1000 metros? O sea, puede ser más o puede ser menos, no se sabe. Lo que se tendría que hacer es en un estudio individualizado, dependiendo la zona, para ver a cuánta distancia afectas a tu vecino. No de forma automática determinar que a 1000 metros lo vas a afectar, porque hay veces que es correcto, hay veces que no, hay veces que inclusive más distancia. Lo que sí es que no se sabe más que haciendo el estudio. Pero con agua te dice 1000 metros. 1000 metros es y 1000 metros yo no te voy a dar a menor distancia. A mi consideración, ese requisito está fuera de los que establece la ley, porque como les comento, ese requisito no viene en la ley. Otro de los ejemplos, este, Conagua ahora implementó un sistema digital en el que tú no puedes ingresar trámite alguno si no es a través de un buzón electrónico, me parece que es un sistema digital que tú con tu fiel, si es fiel, ingresas tu usuario, ingresas tu trámite, lo que sea. Para mí, porque a lo mejor gente que trabaja en la administración pública en Conagua me va a decir que no. Esa limitación que te impone Conagua a ingresar tu trámite a través de medios digitales es inconstitucional por el hecho que la Constitución no te da esa misma limitación. O sea, la limitación de la Ley de Aguas Nacionales va más allá de lo que establece la Constitución. La Constitución te dice en su artículo 8 que tú puedes hacer cualquier petición por medio de escrito. Así, lo único requisito es que sea de forma respetuosa y ante la autoridad. Lo único. Entonces, Conagua impone una limitación de que solamente a través de medios digitales. Y ustedes podrían decir, pues qué padre porque pues ya por la computadora se hace todo más ágil, se agiliza la administración pública y demás. Pero la naturaleza de la Ley de Aguas Nacionales en la vida real es que la mayoría de los agricultores no les sabe a las computadoras. Esa es la realidad. O sea, tú dale una computadora a un agricultor promedio y no le vas a dar mover. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que contratar un despacho de gestores externos para que te hagan el trámite. Entonces, para mí inclusive, no para mí, quisiera yo comentarles que ya se han ganado varios amparos donde el juez federal consideró que era inconstitucional el hecho de que Conagua te obligara a hacer el trámite vía digital, porque va más allá de la Constitución. La Constitución inclusive te dice que por escrito. Entonces, ¿por qué Conagua te va a decir que únicamente por vía digital? Que además se presentan otra serie de problemas, porque en el trámite digital te dan un catálogo de 10 trámites o 10 problemas que tú pudieras tener como usuario o como interesado, pero en la realidad se dan
Si en hipótesis de los problemas que tú puedas tener, ¿me explico? Entonces, si tu problema o tu interés o tu solicitud no encuadra en esos días, no lo puedes meter. Entonces, tienes que ir ahí con ellos y decirle, oiga, es que no lo puedo meter porque no encaja en la casilla. Es algo como, por ejemplo, ahora, que está por ejemplo, pues ya en la comunidad LGBT, que alguien que no se identifica con su sexo no le pueda ingresar ahí la casilla que se identifica con su sexo, ¿no? Aquí, digo, es un ejemplo bastante ridículo, pero a lo que voy es que si tu trámite no encuadra en las casillas, no lo puedes ingresar y ahí te quedas, a menos que vayas y contrates un gestor que te haga todo para que te lo puedas ingresar por escrito. Bueno, eso es por el lado de los ejemplos prácticos. Otra cosa, con agua o toda administración pública no te puede rechazar el trámite porque incumpliste con un requisito. Por ejemplo, si tu trámite necesitaba una INE, una copia de tu credencial de elector, y por X o Y no la metiste ahí en tu trámite, con agua o la administración pública no te puede decir, oye, te faltó la INE, te desecho tu trámite. No. Con agua tiene un plazo para requerirte y decirte, avisarte que no cumpliste en este caso, con la INE. Oye, Marco, te faltó el INE, ven y tráemela. Y no nada más eso, tiene 10 días. Bueno, en el caso de aguas nacionales son 20. Tiene 20 días a partir de que tú presentas el trámite para decirte, oye, te faltó el INE. Si no lo hace en ese tiempo, ya con agua no podrá excusarse y decirte, oye, te faltó el INE y por lo tanto te vas a echar. No, porque, porque si no lo hizo en el tiempo que establece la ley, no puede después decir, oye, te faltó esto. Y si es un requisito ineludible para Conagua o para la administración pública, decirte que te faltó, o sea, no es una excusa que te faltó algo para desecharte el trámite. Si te requiere y no lo cumples, ahí sí, así, oye, te dije, te avisé que te faltó esto, por lo tanto no me lo trajiste y te desecho tu trámite. La mayoría del tiempo es que no lo hace Conagua, ¿eh? O sea, a mí ya me ha tocado asuntos donde efectivamente me faltó una ridiculez, un INE o algo así. Dice, te desecho el trámite porque no me cumpliste con esto. Oye, no me avisaste que me había faltado y me tenías que avisar y por lo tanto, como dice la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no se podrá desechar el trámite argumentando que está incompleto si no realizó la prevención en el término 20 días. La Ley Federal de Procedimiento Administrativo habla de 10 días, pero aplicándole la ley especial, que es la Ley de Aguas Nacionales, son 20. Ingeniero, no sé si tengan alguna duda hasta este momento, alguna, alguna observación o algo que quisieran comentar. No sé si por ahí anda el compañero que labora en Conagua. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gavino de Silos. ¿Qué tal? ¿Cómo está, ingeniero Gavino? Yo tengo una pregunta. Por Sí, ejemplo, dígame. acá en Tamaulipas, Ciudad Victoria, hay una cuenca, es la cuenca del río Sotolamarina. Sí. Tenemos, a partir de un tramo, tenemos 4 cuencas que tienen disponibilidad. Sí. El principal río es el río Sotolamarina, desemboca directamente al mar y Sí. tenemos ahí un buen volumen de disponibilidad. Sí. Sin embargo, existe un decreto de suspensión de trámites, Sí. hablando de aguas superficiales. Se apagó el micrófono de... Una rehabilitación o ampliación del distrito de riego que existe ahí en esas cuencas. Sin embargo, pues ese proyecto no se ha hecho, nunca se estudió nada y a lo que se ve, pues no existe planes de incrementar la superficie de riego. No obstante, tenemos aquí, Ciudad Victoria se abastece de esa cuenca de agua potable, para agua potable, uso público urbano.
Y la pregunta es en ese hecho de que ya se han ingresado algunas solicitudes a Conagua y la Conagua ha Llegado. negado las concesiones esas para uso público urbano, diciendo que pues no se La puede, ese disponibilidad. instrumento, ese acuerdo no permite hacerla. Sin Mm, embargo, pues queríamos Mire, ver, es mire, mi pregunta, lo de derecho sí, humano al agua. claro, lo entiendo. Mire, eh, mucha gente confunde lo que es el decreto de veda con la disponibilidad. Los decretos de veda son decretos que saca el Ejecutivo Federal donde dice, oye, ya no voy a dar agua a menos que haya disponibilidad. Entonces, con agua, cada 3 años está obligada a publicar un estudio de disponibilidad. Entonces, con agua de cajón te va a negar y te va a decir que no hay agua. Sin embargo, si tú te vas a impugnar esa resolución de negativa, el juez tienes que basar tu argumento y el juez tiene que basar su resolución y atender el estudio de disponibilidad, porque la veda no implica una negativa por sí sola, porque debe estar condicionada a la disponibilidad. Si en el estudio hay disponibilidad, téngalo por seguro que yéndose a un tribunal le va a obligar a Conagua que le otorgue la concesión, porque la veda no implica que no haya disponibilidad. Lo que implica la veda es que son aguas de libre alumbramiento. O sea, anteriormente, antes del decreto de veda, que fue con el gobierno de Peña Nieto, había zonas y había cuencas que estaban sin veda, efectivamente. Y lo que implicaba que no existiera veda es que tú podías agarrar el agua sin ninguna concesión, porque eran aguas de libre alumbramiento o aguas de libre explotación. Cuando entra el gobierno de Peña Nieto, veda todo México está vedado ahorita, pero la veda no implica que no haya agua para concesionar. Entonces, no hay que confundir la veda con la disponibilidad. Entonces, pero lo que sí es que con agua te lo va a negar, siempre lo niega, te va a decir no hay agua, ya tienes tú que acudir a los recursos jurídicos que tengas a la mano para impugnar ante un juez y decir, oye, con agua me está negando, pero no toma en cuenta la, el decreto o el estudio de disponibilidad que tiene que actualizarse cada 3 años, que por cierto no lo hace. Lo que hace es que cada 3 años publica un estudio, pero con fecha de corte bien vieja. O sea, lo publica hoy, pero si tú lo lees, viene fecha de corte de hace 6 años, lo cual es ilegal también. Por cuestiones técnicas, no lo voy a compartir aquí, lo voy a buscar en mi celular, porque si lo busco aquí, mi computadora de bulbo se va a atorar. Pero aquí les voy a enseñar en pantalla con la cámara cómo es el estudio de disponibilidad. Sí los conocen, Marco, ¿Sí los acá. conocen? Ah, ok, perfecto. Sí, No, los no. estudios de disponibilidad sí Sí, yo los creo han que en alguna trabajado aquí materia los alumnos. los han trabajado, ok, no, Sí, no. sí, de hecho he trabajado en ello. Sí, porque ahí en las casillas vienen el déficit o la disponibilidad con superávit. Entonces, la negativa de Conagua debe estar fundada en la disponibilidad, no en la veda, porque pues vedas hay en todo México. Lo que sí es que si tú no lo impugnas, pues se queda firme y pues, ya no hay nadie que obligue a Conagua que te otorgue. Y sobre todo tratándose de agua potable, porque el consumo humano tiene preferencias sobre el industrial y el agrícola. Entonces, no sé, ingeniero, si despejé un poco ahí su duda. Sí, pues sí, así es como debería de ser. Primero el derecho Así es humano. como debería de ser. Lástima que pues a veces no aplique, pero Entonces bueno, sí, de cualquier forma, la hora no nos alcanzaría para platicar del tema. De cualquier forma, yo me quedo a sus órdenes para a través del ingeniero platicarlo más a fondo cuando se guste. me parece muy bien, entonces sí es factible. Sí, la verdad que Sí es sí, nosotros factible acá en una. Chihuahua hemos ganado asuntos. Hemos ganado asuntos donde Conagua niega la solicitud de concesión, acudimos al tribunal
y el tribunal obliga con agua que nos otorgue la concesión por los estudios, o sea, por los estudios de disponibilidad, porque dice el tribunal, dice, oye, pues veda hay en todo México, debes de atender la disponibilidad, no la veda. Sí, y otros estudios que hacen que los resultados den cero para que siga existiendo la veda en los estudios técnicos. También el estudio por vicios propios, es decir, tú puedes encontrar también el estudio que no está hecho bien. Muchas veces son números hechos en escritorio, ni siquiera hay un inventario real del agua subterránea ni superficial real de lo que hay, o sea, son números, disculpen la expresión, inventados. Así es. Son números inventados en escritorio que nadie realmente sabe cuánta agua cuenta, ¿no? Y realmente, digo, pues ya se va a ir la boca un poco, realmente es porque la tienen amarrada para unos cuantos pocos, es la verdad. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, aquí quedan sus órdenes para cualquier cosa después de la clase o el otro día aquí el ingeniero le podrá proporcionar mi celular. Muchas gracias, sí, porque sí es un caso real. Ok. Bueno, aquí vemos respecto a los procedimientos iniciados de oficio, es decir, el ejemplo clásico son las multas. Habla la ley de procedimiento administrativo que pueden ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias pues son en días y horas hábiles, las segundas en cualquier tiempo te pueden caer ahí de sorpresa. Los requisitos es pues, que deben de contar con una orden escrita o firma expedida por autoridad. Un caso o en lo que en la práctica sucede mucho es que uno de los requisitos es que con agua debe determinar en qué zona se va a realizar la inspección y por lo general señalan coordenadas. Sin embargo, las coordenadas no es una representación científica de un lugar, porque las coordenadas son en segunda dimensión, o sea, es lineal. Una coordenada, o sea, una coordenada es de este tamaño, no contempla un área, me explico. Entonces, yo en mi particular punto de vista, de hecho, eso lo estamos trabajando ahorita en dos asuntos, donde estamos impugnando, porque a uno de mis clientes van y le dicen, oye, te voy a inspeccionar en estas coordenadas, pero esas coordenadas no es un lugar, no representan un área en la cual lo debes de inspeccionar. Y siendo estricto en ese requisito, sí debes de mencionar, oye, voy a ir al rancho fulanita de tal, que cuenta con una área de 3,000 metros cuadrados, que se ubica en el municipio de Meoqui, bla, 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 bla. Porque unas coordenadas no, para mí, ustedes a lo mejor me podrán corregir, no representa un área. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, pasa mucho en materia fiscal, cuando te van a hacer auditorías, te van a requerir los libros de contabilidad, tienen que especificar a qué lugar vas a ir y sobre qué fechas, de qué fecha a qué fecha voy a inspeccionar. No pueden decir, voy a revisar todos tus negocios, tienes que especificar bien el lugar y delimitar, en este caso, pues tiempo no, ¿verdad? Pero en este caso sí podrías delimitar qué es lo que voy a inspeccionar, qué zona, y no lo hacen, la verdad. Además, que las coordenadas geográficas que aparecen en las concesiones, sobre todo en las de hace 10 años, no coinciden con la realidad, porque antes no habían los instrumentos de localización geográfica que hay ahora. Estamos hablando de que los títulos de concesión pueden variar en 1 kilómetro o sea, mi concesión dice que mi pozo está acá, pero realmente está acá. Entonces, cuando van y hacen la inspección, realmente hay una diferencia muy, muy significable en lo que se limitó que sea inspeccionar y en lo que se debería inspeccionar. Entonces, es un requisito que la verdad las inspecciones siempre son muy falibles, son muy débiles en ese sentido, porque nunca indican bien qué es lo que se va a inspeccionar. Pero bueno, sigamos al siguiente punto. Bueno, aquí hay una obligación por parte de los usuarios que tienen que permitir las inspecciones.
pasa mucho. A mí me tocó un asunto con unos menonitas, no estaban los encargados del rancho y las atendieron las esposas de los menonitas. Y las esposas no sabían español. Entonces, pues las esposas firmaron y firmaron puras cosas que no eran. Entonces, parte de los argumentos cuando los defendimos a los menones fue que, oye, los menonitas no hablaban español, las esposas. Conagua, en la contestación, en la resolución, resolvió de una forma hasta discriminatoria. Dicen, oye, son mexicanas, deben hablar español. Y caray, oye, el hablar español no es un requisito para ser mexicano. ¿Qué pasa con los indígenas? Hay muchos indígenas que no hablan español. Igual los menonitas no, muchos no hablan español. Entonces, fue por eso que el tribunal ordenó reponer el procedimiento para que se entendiera con un traductor. O sea, todo el procedimiento se vino abajo porque no se les asignó un traductor a las personas que atendieron la diligencia. Eso fue pues un caso práctico, ¿verdad?, que nos tocó atender. Y bueno, que otro de los requisitos es que pues, el verificador se tiene que identificar con credencial, tienen que levantar un acta. Muchas veces ya las llevan llenas. Pues ya, cabrón, pues cómo las llenaron en el campo, ahí tenían impresora o cómo le hicieron. Sí, o sea, tú dices, pues un acta la levantas a mano, ¿no? Pero a veces están con letra de computadora, lo cual me parece bastante extraño. La Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 25, establece un catálogo de por qué te pueden multar. Son como 25 conductas por las cuales te pueden multar. La verdad no puse todas, puse las que en la práctica yo he visto más, sobre todo en Chihuahua y en otros estados puede ser pues, otras circunstancias. Pero aquí es muy común, la verdad. O sea, también hay que saber criticar. Mucha de la gente usa agua de más, explota agua de más. La fórmula que tiene con agua para la explotación, aquí en Chihuahua, no sé en otros estados, es que para riegos de cultivos de alto riego, no sé cómo se les denomine, por ejemplo, nogales o alfalfa, es 6,000 metros cúbicos por hectárea. Hay gente que, abusando de que la verdad son muy pocos inspectores, riega 100 hectáreas con 100,000 metros cúbicos, lo cual está fuera de toda proporción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la fórmula exacta que tiene con agua son, por ejemplo, si tú tienes 100 hectáreas, necesitas 600,000 metros cúbicos. Hay gente que riega con 100,000 metros cúbicos, 100 hectáreas, 200,000 metros cúbicos, 1 hectárea. Por más tecnificado que tengas el riego, lo que tú quieras, es imposible alcanzar irrigar esa superficie con tan poco volumen. Pero aquí en Chihuahua sí es muy común, la verdad. O sea, falta un sistema de control ahí más adecuado por parte de Conagua. Yo sé que es imposible porque hay miles de pozos, pero la verdad es que todo el mundo se pasa por el arco del triunfo de esa regla. O sea, nadie riega en la superficie que debería regar, siempre se pasa. Bueno, ocupar o aprovechar cauces, canales federales. Esto ha pasado mucho ahora acá en Meoqui. Mucha gente mete bombas en el, ¿cómo se llama ahí el ingeniero? El Consuelo, drena el Consuelo. Sí, es el Consuelo. Ahí hay muchos nogaleros, la verdad, y que ya con agua sí se ha estado ocupando últimamente, que mete bombas y eso es ocupar un cauce sin el permiso, ¿verdad? Entonces a mucha gente le están cayendo inspectores donde dicen, oye, ¿y tu permiso? Y así por años, con el consentimiento, digámoslo, con todas sus palabras de los distritos, ahí con dinero baila el perro, como se dice, ¿no? Mejor ya estoy hablando de más, pero bueno, bueno, alterar la infraestructura también es muy común. Gente que mete tuberías de 10 pulgadas cuando debería tener de 5.
Todo eso, todas estas conductas están sancionadas por CONAGUA. A veces no alcanzan los inspectores para revisar tanto, ¿verdad? Pero realmente todas estas conductas deben ser sancionadas por CONAGUA. ¿Cómo andamos, Inge, de tiempo? Quedan 5 minutitos, maestro, si quieres ir 5 cerrando ya minutitos. para... Yo creo que ya me voy directo aquí a los recursos de los medios de defensa. Muy bien. Básicamente hay dos: el recurso de revisión y el juicio contencioso administrativo. El recurso de revisión, tú tienes 15 días para impugnar. La verdad, yo no lo recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque es la misma autoridad quien te resuelve. Es decir, si una autoridad te dijo que no, tienes un 80% de probabilidades de que te vuelva a decir que no. Para mí, salvo estrategia de cada abogado, ¿verdad? Esa es la estrategia que yo tengo, es irme al juicio contencioso administrativo, porque el pleito o el litigio lo conoce un juez que es ajeno a CONAGUA. Entonces, yo la verdad, aparte, el recurso de revisión es optativo, o sea, tú sabes si lo agotas o no, tú sabes si te vas por ese recurso. Para mí, yo siempre me voy mejor por el juicio contencioso administrativo, porque conoce un tribunal teóricamente neutral, ¿verdad? Otra cosa, quiero comentarlo rápido. CONAGUA tiene, cuando tú ingresas una solicitud, tiene 60 días para resolverte. Si no te resuelve, se entiende que te resolvió que no procedió tu solicitud. Ahí se configura o se actualiza una figura que le llamamos negativa ficta. ¿Qué quiere decir negativa ficta? Que CONAGUA te está diciendo que no. Aunque no haya nada por escrito, te está diciendo que no por el solo transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué haces? Metes el juicio contencioso para tú le avisas al juez, oye, CONAGUA no me contestó, se entiende que no, por lo tanto, notifícale para que me diga el por qué no. Una vez que te dice el por qué no, tú puedes ampliar la demanda y es entonces ahí que resuelve pues si CONAGUA estuvo bien o estuvo mal. Entonces, la verdad que esta materia es muy extensa. En una hora vimos así una gota del mar, pero quise hacerlo lo más resumido posible. Yo la verdad estoy muy contento que me hayan invitado. Cuando quieran podemos platicar de los temas que ustedes gusten, con la perspectiva legal, ¿verdad? También si en lo personal tienen algunas dudas, yo estoy encantado de resolverlas. Yo soy abogado que tengo como 15 años dedicándome a esto, entre otros temas. Y lo que les quiero comentar es que lo bonito del derecho es que nadie tiene la verdad absoluta. A lo mejor algún abogado vio este tema y va a decir, no, ese abogado está loco, está diciendo puras mentiras. Pero es lo que les digo, cada abogado tiene sus estrategias, tiene sus criterios, inclusive los propios jueces. Tú puedes plantear un asunto a un juez y le planteas el mismo asunto a otro juez y los dos te van a resolver diferente. Entonces dije, pues no sé qué más quisiera que aportara, qué más dudas tienen. No, pues a mí me ha parecido muy interesante, maestro, escucharte. Realmente es algo bien interesante porque, pues sí, efectivamente, como lo mencionas tú, acá en la Facultad de Ingeniería vemos temas de modelación de acuíferos, de cómo perforar un pozo, de cuestiones más relativas a la ingeniería, pero esta parte del derecho relacionado con agua superficial, con agua subterránea, es bien interesante y a lo mejor nos falta ahí un poquito reforzar esos conocimientos. Entonces, bueno, pues ya estamos sobre la hora, ya son las 6 de la tarde. Me gustaría cederle la palabra aquí a los alumnos, si tienen alguna duda, pregunta, comentario, me gustaría que lo hicieran de verdad. El maestro Marco es una eminencia en el tema del agua y pues ya se los comentaba, ahí aquí en Conagua, en Chihuahua, le tienen un poco pavor. Entonces, la idea es que ustedes alcen la voz. Me gustaría hacerles la palabra, ya sea que escriban acá en el chat o que abran su micro. De verdad, les pido que lo hagan. Entonces, pues no sé si lo quieren hacer voluntariamente o voluntariamente a fuerzas. A ver, ahí Andrea está levantando la mano.
Adelante, Andrea. Tienes el micrófono cerrado, si pudieras abrir tu cámara también, si se puede, qué bueno, y si no, pues con que abras el micrófono, Andrea. Bueno, nos esperamos ahí un poquito en lo que abre su micrófono, Andrea. Vamos a esperarnos un momentito, a ver si puedes abrir tu micrófono, Andrea. Si no, le cedemos la palabra a algún otro alumno. Aprovechando, Sí, adelante, a, Gabino. a ver si qué nos puede decir algo respecto a las negativas de concesiones de terrenos federales en los vasos de las presas. ¿Por qué se están dando las negativas? Bueno, mira, ahí tendría que ver cada asunto en lo particular, ¿verdad? Porque las negativas pueden ser desde falta de requisitos, algún requisito de fondo. Entonces sí, la verdad quedaría imposibilitado para darte alguna justificación, porque aquí no se ventilan tanto esos trámites. Sin embargo, pudiéramos revisar el por qué. Siempre las resoluciones de Conagua adolecen en principio, de formalismos, y en segundo, en cuestiones en que no atienden bien, por ejemplo, ese asunto de lo de la distancia. Tú vas a Conagua y te dicen 1000 metros y son 1000 metros. Oye, pero ¿por qué? Así, a alguien se le ocurrió de repente que eran 1000 metros, pero realmente no está en la ley. Y así se sacan cada cosa que tú dices, caray. Las negativas de las concesiones. Anteriormente te negaron una concesión y decías, no, pues ya, valí, no me la dieron y ya. Pero realmente no se atendía la disponibilidad. Y eso, pues, varios asuntos se ganaron en el sentido de que, oye, tienes que atender la disponibilidad, no nada más la veda, ¿verdad? Entonces, sí, para concretar un poco la respuesta, cantinflé un poco, quería comentarte que se necesita ver cada asunto. Sobre todo eso, porque la verdad yo de esos asuntos no me ha tocado llevar. Ok. Gracias. Ahí como quiera luego leo Sí, llegar cómo no algunas. vamos a llegar ahí los documentos y como quiera hacemos alguna observación. Ajá, gracias. Mira, acá ya escribió Andrea, yo creo que a lo mejor no pudo abrir su micrófono, no sé, escribió acá en el chat y nos dice, cuando se requiere abrir un pozo cerca de otro, al defenderlo, ¿pides un estudio geohidrológico para que te den una respuesta? No, muy buena pregunta, porque aquí hablamos de cargas probatorias. La carga probatoria, es decir, quién tiene que acreditar que le estás afectando al pozo cercano, es por parte de Conagua. La ley dice, tú tienes derecho a un pozo o a relocalizar un pozo siempre y cuando no afectes a terceros. Esa afectación a un tercero debe ser probada por Conagua, no por ti. Obviamente tú, como parte, pudieras hacer el estudio, sí lo pudieras hacer, pero realmente al que le corresponde hacer el estudio y comprobarte que le estás afectando a tu vecino o al pozo cercano es a Conagua. Conagua, de una forma genérica, son 1000 metros y se acabó. Ustedes no me dejarán mentir, se tendría que hacer un estudio individual para saber si a los 1000 metros le afectas o no. Porque como hay casos que no, hay casos que a 100 metros no le afectas, dependiendo, no sé si esté en la palabra el cauce o no sé cómo se llame ahí, pero el caudal que hay en las corrientes subterráneas, hay distancias que no se pueden predeterminar en automático. Necesitas hacer un estudio y ese estudio corresponde a Conagua, no a ti. Por ejemplo, a mí, digo, si el personal de Conagua no es suficiente, podría subcontratar ingenieros en su especialidad para que determinaran en cada caso en específico, o una reforma a la ley para que si el pozo si está a menos de 1000 metros, el usuario pague el estudio para comprobarle a Conagua, pero mientras esas cargas probatorias no estén determinadas, es a Conagua que le toca
acreditar que le estás afectando al tercero. O sea, no a ti, porque la ley así está establecida. Si estuviera diferente, hablaríamos de otra cosa, pero mientras no cambie, el usuario no tendría por qué acreditarlo. Bueno, pues ya estamos por finalizar. Espero que esa respuesta haya... No sé si a Andrea le quedaría más o menos aclarada. Esperemos que sí. Ya estamos un poquito fuera de tiempo. Sí, estamos un poquito Ya pasados de tiempo. como, ya se Eh, quieren ir, ¿verdad? Y yo aquí ya... sí, nos dicen por acá, Andrea, sí, ya me quedó aclarada. Muchas gracias. Dice, dice Laura Castillo, me pareció interesante conocer otra forma de estudiar el agua, porque es cierto que a veces como ingenieros solo vemos números, pero es importante aprender a defender nuestros estudios, no solo con las matemáticas, sino con la ley también. No, ¿Algún comentario? eso es correcto, porque muchas veces con agua tiene la razón. O sea, con agua tiene la razón de fondo. Pero al no saber los requisitos o los formalismos que son exigidos por la ley, te pueden echar abajo un asunto. O sea, un ejemplo práctico así rápido. Un ejemplo práctico, lo de la tubería. Fue un inspector y dijo, oye, tu tubería no es de 5 pulgadas, que es lo que tienes tú amparado, tu tubería debe ser de 5 pulgadas, es de 10. Y efectivamente era de 5, pero el inspector cuando va, ¿cómo? O sea, solamente dijo que por la vista, él había determinado que era de 5 pulgadas. Y efectivamente, pues es muy notorio una tubería de 5 a una de 10, tú la puedes ver y saber perfectamente, sobre todo porque son estándar. Pero en el acta, o sea, legalmente, no quedó acreditado que el verificador haya comprobado que era de 5 pulgadas, ¿me explico? Digo, que era de 10 pulgadas. O sea, que era mayor a la que él tenía concesionada. Y por eso se cayó todo el asunto. Y tenía razón el verificador, pero no haberlo hecho bien, todo el asunto se cayó y la multa y la clausura quedaron sin efectos. Bueno, pues ya vamos a finalizar. Realmente ha sido muy interesante escuchar al maestro González, ha sido muy enriquecedor. La invitación está abierta, maestro, para más adelante si gustas dar No, alguna otra yo charla, encantado, ingeniero. dar alguna otra plática. Realmente es algo que nos enriquece mucho aquí en la facultad, escuchar otras opiniones, otros enfoques distintos al de la ingeniería que estamos acostumbrados a ver. Entonces, pues bueno, siendo las 6:09 de la tarde del miércoles 26 de octubre, agradecemos al maestro Marco González por su brillante presentación y a nombre de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ingeniería, me permito finalizar este evento. Muchas gracias a todas y a todos. Que pasen una excelente tarde. Hasta la próxima. Gracias.